Bueno, y vamos a seguir lo que estábamos viendo sobre materiales o sobre dispositivos metal óxido semiconductor. ¿No? Y nos vamos a centrar en analizar cuál va a ser el diagrama de bandas que tendremos en dicha estructura, en donde tenemos dispuestos un metal y un semiconductor y entre los cuales se dispone un aislante, ¿no? Que normalmente es un óxido del semiconductor que tenemos en la parte inferior. Un semiconductor que podrá ser o tipo P o tipo N, dependiendo del tipo de transistor que queremos construir. Si tenemos un sustrato tipo P, como aquí en el dibujo, pues lo que tendremos es un transistor o la estructura básica de un transistor tipo N, un NMOS. Si por el contrario el sustrato es tipo N, entonces tenemos la estructura básica para crear un transistor PMOS. ¿Eh? El transistor NMOS o PMOS se refiere a la inversión de canal. Aquí invertiríamos el canal pasándolo de tipo P a tipo N, con lo cual esta sería la estructura básica de un transistor N, un transistor NMOS, ¿no? Porque invierte de P a N. Bueno, y vamos primero de todo a comentar lo que sería y recordar un poco lo que es el diagrama de bandas, ¿no? En el caso del metal, yo tengo que no puedo distinguir banda de conducción de banda de valencia, que están superpuestas, no hay band gap, y lo que ponemos es básicamente solo L0 y LF. Por debajo de F pues tenemos un mar de electrones, gran parte están relacionados con la conductividad. Por encima de F no tengo electrones. A un determinado valor de energía, pues tenemos el cero, que es la energía del electrón libre. A esta diferencia está relacionada con el potencial de trabajo. El phi m se define como la diferencia entre 0 y F por unidad de carga. Para el caso de un aislante, como por ejemplo el óxido de silicio, pues tenemos también el L0. Y luego banda de conducción y banda de valencia. Muy alejados entre sí. Aquí todos los electrones son de valencia, estos no contribuyen a la conductividad. Y luego no hay electrones libres en la banda de conducción, ¿no? Y hay un band gap muy, muy largo para poder tener cualquier fenómeno de conductividad. Mientras que una estructura de semiconductor pues es similar,
Ponemos un valor de energía de Fermi. Y aquí podemos definir varios parámetros. La función trabajo del semiconductor, definida igual que esta función trabajo del metal. Diferencia entre cero y energía de Fermi. La afinidad electrónica. Ahora sí que voy a tener electrones libres en la banda de conducción, justo en el mínimo de la banda de conducción, al contrario que en el caso del aislante, que no voy a encontrar electrones libres, ¿no? Y por lo tanto, para ionizar el semiconductor, voy a tener que invertir una energía inferior a esta Φs, para este caso, y promocionar esos electrones de la banda de conducción hasta estar libres, ¿no? Esto representaría el nivel de energía necesario para sacar un electrón del cristal a esta X. Entonces, si su PS se le define o se le llama como la afinidad electrónica. No confundir afinidad electrónica de un cristal con la afinidad electrónica de un átomo, son cosas distintas. E0 menos E sub C dividido por Q. Esto sería esa afinidad electrónica del semiconductor. Más definiciones, aquí el potencial de Fermi. El potencial de Fermi se define como la diferencia entre la energía de Fermi y la energía intrínseca. El potencial de Fermi me da información del balance entre huecos y electrones libres. ¿Cuántos huecos vamos a tener disponibles en relación a cuántos electrones libres? ¿Cuál es el balance entre estos dos? Puesto que, como sabemos, P sub 0 es Ni por E a la menos Phi entre Vt. N0 es igual a Ni por E a la Phi entre Vt. Es decir, que esto siempre va a ser válido. P0 y N0 se refieren a las poblaciones de huecos y electrones libres respectivamente, cuando solo hay esa agitación térmica, y podemos, por ejemplo, despejar Phi y ver que esto es esto sería siempre cierto. Igual que podría poner también Phi igual a menos Vt logaritmo de P0 entre Ni. Esto es siempre cierto. Me va a decir ese balance entre portadores. ¿Cuál gana? Si Phi es positivo, pues van a ganar los electrones libres sobre los huecos. A esta situación la definimos como situación N. Una situación P es aquella en la cual el Phi sería negativo y por tanto me ganan los huecos a lo que serían los electrones libres. Si tenemos una situación de aislamiento o digamos de densidad de carga nula, si la densidad de carga, el balance de cargas es nula en cualquier punto del semiconductor, entonces podemos relacionar esta Phi con lo que es el dopaje, no solamente con N0. Entonces, si ρ es igual a 0, como ρ es el balance de los huecos que tengo libres, los electrones que tengo libres y las impurezas, dependerá
de si son donadores o aceptores. Como tenemos este balance, pues en el caso en el cual las impurezas sean mucho mayores que el valor de NI, pues en ese caso podremos decir que los mayoritarios más o menos es igual a las impurezas, que estarán todas ionizadas si estoy a temperatura ambiente. Por ejemplo, si tenemos un material con donadores, con impurezas donadoras, pues en este caso tenemos que impurezas donadoras será más o menos igual a N0, mucho más numerosos que P0 o que Ni, ¿no? Que Ni sub I, que será mucho más numeroso que P sub 0. Aquí está, aquí no se ve, esto es Ni sub I. En esa situación, ¿no? En donde N sub D es mucho mayor que N sub I, tenemos que N0 más o menos es ND, ¿eh? Mucho mayor que P sub 0. Me dominan los electrones libres sobre los huecos. Hemos forzado una situación de mayoritarios electrones libres debido a que hemos dopado con impurezas donadoras. Si las impurezas aceptoras son lo que hemos puesto, son impurezas aceptoras, y los hemos puesto en suficiente número, pues en ese caso es al revés, es el P0, que es más o menos igual a N sub A, que es mucho mayor que N sub 0. ¿No? Y mucho mayor que N sub I. Y en ese caso podemos coger esta expresión y decir, por ejemplo, semiconductor con impurezas donadoras, ¿no? Pues en ese caso tendremos que phi lo podemos poner como Vt logaritmo de n0 entre n sub i, como hemos dicho que n0 es más o menos nd, podemos poner nd entre n. Esto es cierto, depende de si tenemos una densidad cero, ¿no? Tenemos esta situación de impurezas mucho mayor que la concentración intrínseca de portadores, ¿no? Y por tanto podemos decir que los mayoritarios ya sean, en este caso serían huecos, los mayoritarios más o menos igual a ND, ¿no? Entonces podemos sustituir y en ese caso esto será cierto. Ese es el caso típico del semiconductor que está aislado, es homogéneo y por lo tanto esto ya me indica que hemos dopado con impurezas donadoras, ¿no? Porque tengo más electrones libres que no huecos. Pero si externamente podemos cambiar este perfil ¿no? esta concentración de electrones libres sin tocar, ¿no? Aquí siempre será sin tocar el perfil de dopaje, pues en ese caso ya no me coincidirá, ya no me será válida esta expresión. Es importante que a veces vamos un poco muy, muy, uh, pues, detrás o a caballo de estas fórmulas, ¿no? Que hemos de tener en cuenta cuál va a ser su rango de validez. De hecho, durante la asignatura siempre vamos a suponer que las variaciones de dopajes
son abruptas. Y mientras no sean abruptas, los dopajes no van a depender de la posición. Voy a tener una situación de homogeneidad hasta que de repente me cambia. Por ejemplo, en el NPN, el transistor bipolar que veíamos, pues lo que tenemos es una situación de 3 zonas. Aquí tengo N+, aquí tengo P, por ejemplo, y aquí tengo N, ¿no? Y tengo estos 3 terminales. Uno se llama emisor, otro se llama base y otro se llama colector. En este caso, el perfil que tenemos es un perfil de ND determinado. Luego de repente me cambia a un perfil de N sub A, más pequeñito que este. Y luego me cambia a un perfil de N sub D, más pequeñito que N sub D más. Localmente aquí es homogéneo. En global no es homogéneo, en global sí que se cumple que NI depende de la posición, pero localmente es homogéneo. Y esto va a ser es la tónica, ya sea para el bipolar, para el diodo, lo que vimos el diodo, y ya sea ahora para el transistor MOS. En situaciones en las cuales no me varían de forma suave, por decirlo de una forma, esos niveles de dopaje. Por lo tanto, localmente podemos decir que hay una homogeneidad, un valor fijo de esas impurezas, ya sean donadoras como aceptoras. En ese caso, el perfil de portadores, en este caso del bipolar, pues el perfil de portadores se va a ver influenciado por las polarizaciones que ponemos en esta estructura y por lo tanto por el hecho de que haya una invasión de portadores de una zona hacia la otra y por lo tanto no se me va a cumplir esto de aquí. Sí se me va a cumplir esto de aquí, si estoy puramente en el equilibrio térmico. Vale, y ahora vamos a la estructura MOS, ¿no? En la estructura MOS, metal óxido semiconductor, lo que haremos es juntar un metal y un semiconductor y entre medias tener un aislante que evite la conductividad eléctrica entre ellas, de forma que la corriente no sea posible. Antes de empezar con el metal óxido semiconductor, mencionar qué pasaría en una estructura más sencilla, una estructura tipo metal, óxido, metal. Yo tengo aquí mi metal, el mismo metal, para simplificar, y luego externamente ponemos una tensión V externa. ¿Cuál es el diagrama de bandas? Bueno, por ejemplo, si V es igual a 0, bueno, yo tengo aquí que en función de la energía pues tendremos E sub 0, E sub 0 siempre es continua. Aquí yo tengo E sub C. Aquí yo tengo E sub P y E sub V. Esto es del óxido. Esto es un metal. Esto es un metal. Yo tendré, pues por aquí, una energía
una energía de Fermi que, digamos, es constante a lo largo de toda la estructura. No tengo diferencia de tensión, por lo tanto, ¿no? Tenemos aquí el Q phi m y el Q phi m. Esta es la situación para tensión igual a 0. En el caso del metal, siempre podemos poner que el E sub 0 es constante. La estructura de bandas es constante, porque el campo eléctrico interno va a ser más o menos 0. Y en el metal hay tantos electrones al abasto para poder, para, a disposición para moverse a lo largo de la estructura, que cualquier diferencia de potencial o cualquier carga eléctrica que pueda haber en un momento dado se contrarresta de forma inmediata. Es esa aparición de esas cargas espejo que contrarrestarán cualquier carga que yo pueda tener. Y si es dentro del metal, pues esas cargas espejo lo que hacen es, digamos, anular cualquier densidad de carga, ¿no? Podemos decir que aquí la densidad de carga es 0 dentro del dentro, en el interior del metal. Otra cosa es justo en la superficie, que ya no puede desplazarse más esas cargas y que simplemente van a emular o van a hacer esas cargas espejos respecto a lo que tienen al otro lado. ¿Vale? Por tanto aquí como aquí, el campo eléctrico es 0 y por tanto bandas planas, en banda plana. Hemos dicho tensión igual a 0. ¿Qué pasa cuando ponemos una diferencia de tensión distinta de 0? Bueno, primero de todo, comentar que aquí la conductividad de esta estructura depende. Aquí yo tengo mucha conductividad y en medio tengo muy poca conductividad, mucha resistencia. Si yo tengo una suerte, si lo puedo entender esto como una suerte de divisor de tensión, aquí, pues aunque sean materiales distintos, no podría decir, bueno, a lo mejor uno es más estrecho que el otro. No, vamos a suponer que tienen la misma sección, ¿no? Con lo cual, esto tiene la misma sección. Lo que yo tengo aquí es una estructura de 3 resistencias, una del metal, una del óxido y otra del metal. Vamos a decir R1, R2 y R3, al cual le estamos forzando una diferencia de potencial de V. Si yo quiero